La Asociación Celíaca de Castilla y León, con la colaboración de Mercadona, pone en marcha Hablando sin gluten, un podcast de 10 capítulos en los que hablaremos sobre la relación existente entre la enfermedad celíaca y otras patologías asociadas, cómo se diagnostican y las limitaciones que conllevan. De manos de expertos clínicos conoceremos las claves para mejorar la salud de las personas afectadas por estas patologías crónicas, porque la enfermedad celíaca es cuestión de salud. Estrenamos temporada y con ella nuevos enigmas que resolver. Antes de comenzar, vamos a recordar lo que es la enfermedad celíaca. Es una enfermedad crónica multisistémica, con base autoinmune provocada por la ingesta de gluten y prolaminas relacionadas, que afecta a individuos genéticamente susceptibles, y se caracteriza por la presencia de una combinación variable de manifestaciones clínicas asociadas a dicha proteína. Al tratarse de una enfermedad multisistémica, cualquier otro sistema del cuerpo humano puede verse afectado, no únicamente el aparato digestivo. Por tanto, los riesgos de la ingesta de gluten pueden conllevar síntomas digestivos y la aparición de otras patologías asociadas más severas que mermen la salud y la calidad de vida de las personas que la padecen, tanto a medio como a largo plazo. En el desarrollo de esta enfermedad interviene nuestro sistema inmunitario, obligando a las defensas de la persona celíaca a reaccionar ante la ingesta de gluten. En este caso, es la reacción autoinmune la que daña la mucosa del intestino y destruye las vellosidades intestinales encargadas de absorber los nutrientes necesarios para mantenernos sanos. En la actualidad, el único tratamiento eficaz que existe es el seguimiento de una dieta estricta sin gluten de por vida, ya que la ingesta de cualquier cantidad, incluso pequeñas trazas, puede producir daño a nivel intestinal. En el episodio de hoy vamos a aprender un poco más sobre enfermedad celíaca y su relación con el SIBO. Desde no hace mucho tiempo, un nuevo trastorno digestivo está siendo objeto creciente de atención, tanto entre los profesionales sanitarios como entre la población general. Hablamos del sobrecrecimiento bacteriano o SIBO, un síndrome de reciente aparición diagnóstica que se caracteriza por un crecimiento excesivo del número de bacterias que pueblan el intestino delgado, generando un tipo de disbiosis que ocasiona un desequilibrio en la microbiota intestinal. El SIBO puede ser multifactorial. Se produce por una cantidad insuficiente de ácido gástrico, sales biliares, enzimas digestivas, un sistema inmune comprometido o el movimiento lento e irregular del intestino, entre otras causas. Se estima que el 22% de la población presenta alguna de estas alteraciones, incluso llegando al 85% entre pacientes con intestino irritable. De hecho, los últimos estudios relacionan directamente el sobrecrecimiento bacteriano con el síndrome del intestino irritable, la enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad celíaca y la intolerancia a la lactosa, independientemente de la deficiencia nutricional debido a la malabsorción de nutrientes. Hoy tenemos el placer de contar con Lucía Sancho, dietista y nutricionista en Valladolid, que nos va a contar un poco más acerca de la relación existente entre la enfermedad celíaca y el SIBO. El sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, o SIBO, sucede cuando hay un crecimiento excesivo de bacterias en el intestino delgado que causan síntomas gastrointestinales. Estas bacterias suelen ser coliformes, que se encuentran normalmente en el colon e incluyen especies aeróbicas y anaeróbicas, predominantemente gram negativas, que fermentan carbohidratos de nuestra alimentación produciendo gases. Su número rara vez supera los 1000 organismos por mililitro en el intestino delgado, debido a que es un entorno hostil para su supervivencia, por causas como el corto tiempo de tránsito, la entrada de enzimas digestivas y bilis o el suministro de sustrato alimentario. Las causas más predominantes del sobrecrecimiento bacteriano pueden ser el síndrome del intestino irritable, trastornos de la motilidad intestinal o pancreatitis crónica. Además, la etiología de esta patología es compleja. A la pregunta por qué se desarrolla el SIBO, podemos contestar que existen una serie de mecanismos de protección propios de nuestro organismo o ajenos que impiden el crecimiento excesivo de estos microorganismos. Cuando estos mecanismos fallan, hay un mayor riesgo de desarrollar esta patología. Estos factores les podemos dividir en endógenos y exógenos. Por ejemplo, factores endógenos se incluyen la secreción de jugo gástrico y bilis, que tiene efecto antibacteriano, el movimiento peristáltico de nuestro intestino, que previene la adherencia de las bacterias a la mucosa de nuestra pared intestinal, nuestra defensa inmunitaria normal, la inhibición de patógenos a través de la producción de mucina
que es una sustancia que producen nuestras células epiteliales dentro de la pared intestinal, la secreción de péptidos intestinales antibacterianos, como por ejemplo las defensinas, o la válvula ileocecal, que evita la traslocación retrógrada de bacterias de nuestro colon al intestino delgado. En cuanto a los factores exógenos, podemos destacar la alimentación, el consumo de prebióticos y probióticos, los supresores de ácido gástrico como los inhibidores de la bomba de protones IBP, los bloqueadores de hidrógeno, los antibióticos y fármacos que alteran la motilidad como los procinéticos, anticolinérgicos y opioides. Así pues, podemos desarrollar SIBO cuando aparezcan trastornos de la disminución en la producción del ácido gástrico, como gastritis atrófica, trastornos pancreaticobiliares, como la pancreatitis crónica o la cirrosis, trastornos que alteran la motilidad intestinal, porque deterioran esa capacidad de nuestro intestino delgado para eliminar las bacterias, también cuando suceden anomalías anatómicas, por ejemplo, estenosis fístulas y asas ciegas, porque van a favorecer la esteasis bacteriana, o por ejemplo el síndrome de inmunodeficiencia, deficiencia de las inmunoglobulinas A, que van a permitir la proliferación descontrolada de bacterias. ¿Cuáles son los síntomas típicos del SIBO, de esta patología? Pues la colonización patológica que se va a producir en el SIBO da lugar a que haya bastantes síntomas y bastante variados. Por ejemplo, la lesión directa de la mucosa por bacterias puede dar causa a una mala absorción de nutrientes y a enteropatía con pérdida de proteínas. Otro de los síntomas es la mala digestión de carbohidratos, que puede provocar hinchazón, flatulencias, diarrea, que van a ser consecuencia de la fermentación de estos carbohidratos no digeridos por las bacterias. El aumento de la permeabilidad intestinal, náuseas y vómitos, distensión abdominal, calambres y dolores abdominales, incluso pérdida de peso. El estreñimiento y la diarrea también es otro de los síntomas, deficiencia de ciertas vitaminas liposolubles que no se absorben bien, esteatorrea, sobrepeso o anemia. La evidencia científica sugiere que el dolor abdominal, la hinchazón y los gases, la distensión, la flatulencia y la diarrea son los síntomas más comunes descritos por los pacientes que vemos en consulta con SIBO. En casos severos pueden ocurrir deficiencias nutricionales que incluyen déficit de vitamina B12, vitamina D o de hierro. Sin embargo, ningún síntoma único puede atribuirse específicamente a SIBO. De hecho, los síntomas a menudo se hacen pasar por otros diagnósticos como el síndrome del intestino irritable, diarrea funcional o dispepsia funcional. Se parecen bastante. Esto se debe a que en gran parte a la presentación variada de pacientes con SIBO y la cantidad de factores de riesgo subyacentes. Por lo tanto, se debe prestar mucha atención no solo al perfil de los síntomas del paciente, sino también a los factores de riesgo que pueden acompañar al SIBO y a cualquier historial de intentos previos de tratar otras afecciones subyacentes. ¿Cómo diagnosticamos SIBO? Pues normalmente se suele hacer un test de aliento, una prueba de aliento, y consiste en la medición de los componentes de los gases exhalados. Su funcionamiento se va a basar en el principio de que el metabolismo de los sustratos de carbohidratos por parte de los microorganismos da como resultado la producción de hidrógeno o metano, que luego se absorben y exhalan como gas en una muestra de aliento exhalado. ¿Qué podemos hacer para aliviar los síntomas del SIBO? Consideramos que los alimentos son un factor desencadenante de los síntomas asociados a estas patologías digestivas como el SIBO. Para reducir dicha sintomatología solemos recomendar dietas en las que restringimos ciertos alimentos o ciertos hidratos de carbono en este caso, como la dieta o la alimentación baja en FODMAP. Por ejemplo, también hay más dietas como la dieta de carbohidratos específicos, SCD, la dieta elemental o la dieta bifásica, para poder ayudar a reequilibrar esa microbiota intestinal. Nuestra estrategia dietética más utilizada se basa en la reducción del consumo de productos fermentables, es decir, una dieta baja en fibra, alcoholes de azúcares o otros edulcorantes fermentables como la sucralosa. Esta estrategia la llamamos, como os he dicho antes, alimentación FODMAP, que quiere decir es una alimentación baja en oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles fermentables, y consiste en reducir
todo lo posible la ingesta de aquellos alimentos que tienen esos carbohidratos de cadena corta, que van a ser difíciles de absorber y entonces estos hidratos de carbono se van a acumular en el intestino, van a ser osmóticamente activos, es decir, movilizan grandes cantidades de agua, van a ser rápidamente fermentables y van a ayudar a producir una gran cantidad de gases. Por tanto, las fibras fermentables son una parte importante de la dieta saludable, de la alimentación saludable, ya que van a alimentar a nuestra microbiota y hacer que esté equilibrada. Por tanto, este tipo de dietas restrictivas no deben mantenerse a largo plazo. Son nutricionalmente incompletas, poco variadas y pobres en ciertos alimentos que son necesarios también para nuestras bacterias de la microbiota, pero que necesitamos para poder reducir los síntomas, como hemos dicho antes. Por tanto, en general, el abordaje del SIBO debe incluir una identificación y una corrección de las causas subyacentes, abordar las deficiencias nutricionales, implantar modificaciones en nuestra alimentación y en nuestro estilo de vida y usar, si es necesario, antibióticos para poder reducir las bacterias del intestino delgado. Por tanto, necesitamos también un trabajo en equipo de varios sanitarios para poder abordar de una forma completa y eficaz esta patología. En el siguiente episodio de nuestro podcast Hablando sin gluten vamos a aprender un poco más acerca de la relación existente entre enfermedad celíaca y manifestaciones orales. Hasta el próximo día. Este proyecto ha sido realizado por Acecale y cofinanciado por Mercadona.